Francisco, tu vida ha tenido muchísimas cosas que podrían estar perfectamente en un libro de diferentes aventuras. Nos has hablado fuera del programa, por ejemplo, del servicio militar, que lo recuerdas también como algo bonito, y tienes muchas anécdotas. ¿Has pensado alguna vez escribir un libro como médico de esta ciudad? No, todavía no, me dedico más a escribir lo poco que sé sobre algunos temas, pero referentes a mi profesión, a la medicina. Profesión. Bueno, ya sabes que la gente es la que nos solicita los temas y nos ha preocupado una noticia que nos llega muy cerquita, y es que en Cartagena el número es elevado, son 7 personas las que se encuentran ingresadas con un brote que han cogido, se han contagiado, ahora nos va a explicar el médico para que lo entendamos bien, pues comiendo en un restaurante. Y esto a día de hoy pues, nos llama la atención, porque además el contagio es algo que puede llegar a ser muy peligroso y claro, nos pone en alerta dónde vamos a comer, cómo es el sitio. Confiamos mucho cuando salimos fuera de casa, pero esto de repente nos ha dado como un poquito de miedo. ¿Conoces la noticia? Sí, bueno, en Cartagena ha habido un brote, 29 casos, 7 de ellos ingresados, de hepatitis A. 29 casos. Las hepatitis son inflamaciones del hígado y pueden ser infecciosas o no infecciosas. Las no infecciosas, pues todos conocemos la alcohólica, todos conocemos, por ejemplo, la producida por tóxicos, la intoxicación por setas. Es muy conocida. Menos conocidas son las hepatitis por fármacos. Uno que produce unas hepatitis es la sobredosis de paracetamol. Fíjate. El paracetamol, incluso algunos antibióticos como la ampicilina o la eritromicina pueden producir también una hepatitis si nos pasamos en las dosis. Y hay hepatitis, como vemos, de muchos tipos. Existen las infecciosas, y dentro de las infecciosas pues hay unas producidas por parásitos que son raras, la fasciola, por hongos, por bacterias, y las más frecuentes son por virus. Vale. Y a las virus, a medida que se han ido descubriendo, se le ha ido poniendo una letra. Entonces, la primera que se descubrió fue la A, después la B. Que están en el orden en el que se fueron descubriendo. Efectivamente, la C, la D, la E, la F y la G. Ahora yo conocía hasta la E. Ahora se han descubierto hasta la G. Fíjate. Entonces son diferentes virus. La hepatitis A, igual que la hepatitis E, son hepatitis que se pueden transmitir por vía feco-oral. O sea, si yo tengo una higiene defectuosa y he cogido esa hepatitis, lo que vaya tocando con esas manos que no me he lavado, pues es susceptible de transmitir el virus. Entonces, en este caso, pues parece ser que en la cocina alguien cogió la hepatitis y no tuvo la higiene adecuada. No me lo puedo creer. Y de esa manera se ha transmitido. Porque normalmente la hepatitis A son casos aislados y suelen ser casos que se cogen cuando vamos de viaje. Y a veces al volver no la traemos y contagiamos a alguien pero de nuestra familia, de nuestro entorno directo. ¿Qué ocurre? La hepatitis es, en ese aspecto se parece bastante a la hipertensión, es una enfermedad silente, es una enfermedad en que muchas personas no dan síntomas. Claro, porque eso es una de las preguntas que nos hacían, y es que la gente cree que la hepatitis se coge y que el síntoma es que de repente te pones amarillo. Claro. Pero hay otros síntomas que no son ponerse amarillo y que pasan desapercibidos por falta de información. Efectivamente. La hepatitis, lo normal es que te dé cansancio, pérdida de apetito, te puede doler la cabeza, te puede dar un poco de fotofobia, de molestia a la luz. A veces la orina se pone más oscura y las heces se ponen más claras, se ponen de color grisáceo. Y a algunas personas les sube la bilirrubina en sangre y entonces se ponen amarillos. Porque en la hepatitis, ¿qué es lo que pasa? Que el hígado se inflama. La célula hepática, el hepatocito, que tiene que metabolizar todas las sustancias que nosotros producimos, pues una de esas sustancias que nosotros producimos es el grupo E. Todos hemos oído hablar de la hemoglobina, de los hematíes. Bueno, pues los hematíes duran 120 días y cuando se rompen, los productos que llevan dentro hay que eliminarlos, hay que metabolizarlos. Lo que se puede reutilizar, como el hierro y los aminoácidos, se reutiliza y el grupo E se metaboliza y se convierte en bilirrubina.
y eso ocurre en el hígado. Si esa célula hepática no está funcionando bien, esa bilirrubina no se elimina bien, como es la que le da el color a las heces se vuelven más claras, como se elimina más por la orina, la orina se suele volver más oscura, y si aumenta por encima de 2 miligramos por decilitro en sangre, pues entonces nos ponemos amarillo, lo que se llama ictericia. Bueno, pues en la hepatitis A, muchas hepatitis A cursan asintomáticas, pero hay otras en las que aparece esa ictericia y además también la hepatitis A. O sea que podemos padecerla y no... Hay gente que la pasa y ni se entera que la ha pasado. Ni se entera. De hecho, la hepatitis A no es una enfermedad agresiva ni peligrosa. O sea, no pasa como con otras, la B o la C, que sí tienen un alto grado de cronicidad, sí tienen muchos de esos casos, acaban en una cirrosis o en un cáncer de hígado, y después algunos de ellos fallecen en la fase aguda. Eso no ocurre en la hepatitis A, que es una hepatitis mucho más tranquila. Pero claro, a nadie le gusta estar ingresado. Hombre, claro. Entonces lo que están haciendo nuestras autoridades sanitarias, como no podía ser menos, es a la población susceptible de contagiarse, vacunarla. Y están vacunando, llevan vacunados, creo que son 1.300, 1.700 personas, y pretenden vacunar unas 4.000 personas. Vale. Los pacientes, o sea, los enfermos que hemos tenido, que hemos contado el caso, empiezan a tener algún síntoma y acuden al hospital. Para acudir masivamente y demostrar que todos han ido al mismo restaurante, tenían que tener síntomas... Sí, bueno, ya como... Esto se sabe muchas veces, pero entonces mucha gente va... Porque el cansancio, lo de los ojos, pues se puede confundir, por ejemplo, con una anemia o... Sí, pero bueno, en el hospital hoy en día existen en el laboratorio unas pruebas que nos indican que está inflamado el hígado. Vale. Porque en el laboratorio sí que nos enteramos antes de que aparezcan los síntomas de que tienes un problema en el hígado. Vale, pero estas, claro, pero y es una analítica muy rápida que se hace... Pero para llegar a esa analítica, todas esas personas han tenido algún síntoma que han acudido al hospital. Claro, o a su médico de cabecera, conocedor de la situación, le prescribe la analítica, se piden unas enzimas que se llaman transaminasas, y unas enzimas, y la bilirrubina, para ver el nivel que tiene en el hígado, y esas enzimas, esas transaminasas, esa gamma-glutaminotranseptidasa. Entonces tenéis que hacer un proceso de investigación y os dais cuenta que todas esas personas han pasado por el mismo lugar y han consumido alimentos en el mismo sitio. Sí, bueno, claro. Y ahora falta saber cuál de los empleados de ese local ha contagiado al resto. Eso es, o sea, la labor de los servicios de epidemiología en estos casos es importantísima. Son para frenar el brote cuanto antes. Son unos profesionales que no se ven y no nos damos cuenta de su importancia. A la hora de cortar una epidemia de hepatitis, de salmonela, de tuberculosis, y además ellos procuran que su labor no genere alarma social y para que pase desapercibida, con lo cual no se les reconoce el mérito que tiene. Y realmente es una labor policial, porque cuando tú tienes en un hospital 3 o 4 casos o 5 casos de pacientes que te ingresan con hepatitis A, das la alerta y entonces son estos compañeros los que empiezan a ver qué tienen en común, dónde han estado todas esas personas en común, para ver de dónde puede surgir el foco, y acaban dando con él. ¿Uno de esos síntomas puede ser también dolor en las costillas? Sí, dolores de articulaciones también, dolor abdominal, es otro síntoma que puede aparecer en la hepatitis. Vale. ¿El tratamiento cuál sería? En estos casos, como es un virus, y este virus no es un virus agresivo, pues normalmente es mantener al paciente en un estado para que sea su propio organismo el que venza esta infección. Y el que no se ha contagiado, vacunarlo, es una vacuna que se pone normalmente en 2 o 3 dosis, dependiendo, y de esa manera impedir que la coja. Realmente la hepatitis A diferencia de la B y la C, por ejemplo,
pues tú imagínate, es una enfermedad que cronifica mucho, donde puede haber unos... Sí, bueno, ahí tenemos una ictericia, para que sepamos de lo que hablamos, ese color amarillento de la cara, de la piel y sobre todo del blanco del ojo. Yo he visto mucha gente ingresada en el hospital así, Sí, bueno, con esos síntomas. efectivamente, la ictericia es mucho más frecuente, bueno, por ejemplo, cuando uno ya tiene cirrosis o ya tiene un problema más crónico. Bueno, ahí tenemos otro tipo de hepatitis que es por isquemia, porque no llega sangre suficiente al hígado. Entonces, lo que hemos dicho, que muchas personas no presentan síntomas. Eso es peligroso, ¿eh? Sí. Hombre, siempre y cuando, bueno, si es la A, pues como has dicho, hay muchos pacientes que si no tienen otra complicación, pues poco a poco el cuerpo va haciendo frente, pero si es otra un poquito más severa... Sí, bueno, aquí las dos más preocupantes son sobre todo la B y la C. La B y la C. Vale. Las dos se transmiten por vía sanguínea, se pueden transmitir sobre todo si hay contacto de sangre por vía sexual, y las dos tienen el gran problema de su alto grado de cronificación y de poder producir una cirrosis, ¿no? La B, además, un 1% de los pacientes sufren una hepatitis fulminante y fallece. Entonces, la B tenemos vacuna, al igual que en la A, en la C no hay vacuna, pero en la C sí que tenemos un tratamiento que es eficaz para curarla. Va a ser un tratamiento que es carísimo. Un tratamiento de hepatitis C completo puede salir entre 13 y 15.000 euros. Wow. ¿Y no lo cubre la Seguridad Social? Sí, lo cubre la Seguridad Social. Lo que pasa es que, por ejemplo, creo que el 3,5% de gasto farmacéutico de la región de Murcia se va en tratar la hepatitis C. Pues es un dato alarmante. No, lo bueno que tiene es que como se está tratando y se está curando, se está erradicando. Y cada vez tenemos menos casos. O sea, como dices que es sanguíneo, también podría ser de madre a hijo, sí, en el caso se puede, de cuando se da puede luz. producir. Entonces, es el famoso fármacos esos que hemos visto, el Sovaldi, etc. Sí, estábamos viendo, por eso te hemos dicho si querías esos fármacos explicarlo. que son carísimos. Y realmente hay, pues eso, una farmacéutica le compró al investigador la patente. Oye, ¿cómo reacciona el paciente cuando llega? Pues yo me imagino, estoy cansado, tengo dolor de articulaciones, me duele el costado, mi orina es un poquito fuerte y de repente, oye, es que suena, que impacta el nombre de hepatitis, ¿no? Nos da miedo. ¿Cómo reacciona normalmente el paciente? Pues depende del tipo, la letra que le des. No es lo mismo que tienes una hepatitis A. Sí, pero no todo el mundo tiene por qué saber que hay diferentes. Pero cuando tú a una persona le dices que tiene hepatitis B o hepatitis C, pues obviamente lo primero suele ser, curioso, una preocupación por su entorno. Claro. Por si alguien de su entorno, por el cepillo de dientes, por la máquina de afeitar, por lo que sea, se puede haber contagiado. Y, o sea, después también esto no me está pasando a mí. ¿Está seguro usted? Volver a repetir la analítica es frecuente porque no se asume. Eso pasa en muchas cosas, no solo aquí. Y después estos pacientes pues, pasan por una época también de depresión. Hasta que ven que se encarrila correctamente su patología y evoluciona bien, pues miedo, al ser hoy en día muy accesible, sobre todo vía internet, estas enfermedades, pues claro, leen cada cosa que... Eso deberíamos de hablarlo algún día, el que todo el mundo se meta en internet y crea saberlo todo. Sí, bueno, y existen las dos cosas. El que se preocupa en exceso y el que lee en internet que tomando alcachofa verde pues se va a curar. Y sí es preocupante. Es preocupante, sí. En algunos momentos llega a ser preocupante. A mí como médico pues me choca, ¿no? Que haya gente tan inocente, ¿no? Y que escucha a un charlatán que le diga que poniéndole la mano encima del ombligo le va a curar el cáncer y se lo crea. Pero es que es dramático porque es verdad. Hay gente que se lo cree. No, además, aquí se sentó pues, un profesional también como tú, del área 3 de salud,
y nos comentó que hay pacientes que vienen ya con el diagnóstico que se han creado ellos con internet y como no coincida con el tuyo, no veas la que pueden liar. Ah, bueno, eso también. Y dice, pero bueno, ¿en serio? Sí, no, porque lo han leído y porque son sus síntomas y porque... Sí, ahí tienes que actuar como Santo Tomás, demostrárselo palpablemente porque si no, no te creen a ti. No te creen, fíjate. Eso es algo peligroso, yo siempre lo digo, no hay que jugar a ser médico, no me gusta la gente que llega, es que no te tenías que haber operado, es que no tenías que... Pero no somos dioses, a ver, cada uno... Yo reconozco que no somos, a lo mejor, la mayoría de nosotros un paradigma de nada, pero piensen por un momento que un médico es un señor que el bachillerato ha sido uno de los mejores de su promoción, que después ha estado 6 años sometido a unos estudios brutales, realmente son duros. Sí. Ingeniería seguro que es duro, arquitectura, pero estos son duros. Y encima, cuando acabas no tienes nada, tienes que superar un examen que se llama MIR y 5 años haciendo una especialidad. Pues hombre, algo se le presupone que sabe. Sí, desde luego. Muchísimas gracias por tratar este tema tan bien, porque es que lo explica de manera que todo el mundo lo entiende, en la calle luego nos lo dicen y a nosotros nos transmite confianza. Ya se ha convertido en el médico oficial de esta casa y queremos que siga con nosotros y si tienen dudas, pues que nos cuenten y encantado de solucionar las dudas que podamos tener. Un placer.